grabación. Permítanme nada más. Bien, estamos listos. Ahora vamos a trasladarnos a la presentación que traemos hoy. Y vamos a estar hablando sobre un tema que es importante para nosotros, para la iglesia en términos generales, porque efectivamente nosotros no vamos por el camino que va mucha gente, ¿verdad? No somos de esos que van por ese camino, y hoy vamos a hablar sobre el tema de que nosotros vamos por otro camino. Nosotros vamos definitivamente por otro camino, ¿ok? Este es el tema, por eso le pedí también a Félix que pudiera leer el capítulo 6 de Primera de Timoteo, y gracias a Sujei también, que se prestó, se permitió para el Señor para que pudiéramos escuchar de sus labios este pasaje que está muy interesante y es sobre el cual vamos a basar toda la enseñanza. Nosotros vamos por otro camino, es un hecho, así que vamos a poner aquí ya de una vez. Vamos por otro camino, pero antes quiero hablarles sobre el tema de Timoteo. Leímos en el capítulo 6 una temática bastante importante e interesante que nosotros debemos de hablar siempre, y tiene que ver con la escogencia del camino. Sabemos que hay varios caminos, pero para nosotros solo hay un camino, y ese camino es Jesucristo. Él mismo lo señaló, él dijo, yo soy el camino, yo soy el camino que va al Padre. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Y nosotros creemos que ese es el camino por donde tenemos que ir. Ahora, reconocemos también que ese camino no es tan fácil, ¿verdad? No sé si hacen una alusión ustedes sobre el camino que tienen al fondo en la pantalla que les estoy presentando. Se parece mucho al sitio este de las chayoteras allá por Cachí, ¿verdad? Donde se ve al fondo, pareciera como una chayotera. Y el camino está empedrado. El camino no es pavimentado. El camino no es fácil. Y por eso me gustó esta imagen, y es con la parte de las imágenes con las que vamos a trabajar, porque el camino de nosotros es otro, y de ese debemos de hablar siempre. Primero, Timoteo, la palabra como tal, el significado del nombre de este muchacho, que ahora es pastor en Éfeso, es hombre de Dios. De hecho, Pablo se lo dice ahí en el capítulo 11, mas tú, oh hombre de Dios. Se lo dice en otros términos. Eso es lo que significa la palabra Timoteo, hombre de Dios. Y así somos nosotros, hombres y mujeres de Dios. Y así tenemos que considerarnos todo el tiempo. Eso es lo que somos nosotros. Pablo le da una serie de instrucciones, escribe una carta, porque Pablo es el que desarrolla, el que empieza a fundar la iglesia de Éfeso después que se dio este ingreso del cristianismo en medio de la vida judía. Hay una separación que se hace de los judíos y los cristianos como un nuevo movimiento, los cristianos como un nuevo movimiento, y empieza a desarrollarse tanto que ya no hay una iglesia judeocristiana en Jerusalén, sino que por causa de la dispersión de los cristianos empiezan a desarrollarse iglesias en diferentes sitios. Y hay una en Antioquía que se empieza a desarrollar una iglesia grandota, enorme, pero esta vez ya no es de judíos, sino más bien de cristianos gentiles, de personas no judías. La Biblia dice en el libro de Hechos, en el capítulo 12, que orando todos los ministros, todos los que estaban ahí, los nombra varias personas ahí que están en el ministerio, y empieza a hablar con respecto a las diferentes situaciones que se vienen dando. Y dentro de esas condiciones, el Espíritu Santo interviene y dice, yo necesito que ustedes me separen a Pablo y a Bernabé para una obra a la cual los he llamado. Bueno, esa obra, tal vez Pablo y Bernabé no lo hubieran pensado, pero se agiganta, se hace cada vez más grande. Pues hay diferentes iglesias, diferentes personas en los pueblos que empiezan a aceptar el evangelio de Jesucristo y lo abrazan a tal modo que esa es su fe. Ahora es su fe. Ya no hay la fe con la fe griega,
que tiene una serie de dioses y no hay una fe romana que también tiene sus dioses. Ahora hay una fe en la vida, en los hogares de diferentes personas y ese Dios es uno solo, el cual abrazan. Y es el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero. Dentro de estas iglesias, Pablo empieza a edificar una muy importante en el centro ya diríamos, de Europa, y tiene que ver con la iglesia de Éfeso. Ahí en Éfeso, incluso antes de Timoteo, fue Juan el apóstol, quien fue el pastor. Solo imagínense ustedes la belleza de cómo sería esa iglesia, cuánto amor, ¿verdad? Más por la forma de ser Juan, las diferentes cosas que pudieron haber vivido con él. Bueno, Juan se va y ahora hay un muchachito, un jovencito, el cual viene de una familia de una madre y una abuela que es judía y que le inculcaron el cristianismo a él. De hecho, Pablo mismo se lo dice en las cartas: vos tenés que permanecer en eso. Esto nació primero en tu abuela y siguió también en tu mamá, así que tienes que perseverar en eso. A pesar de que Timoteo era un hijo de un hombre griego. Estas mujeres valiosas, mujeres valientes, tomaron la decisión de que ese muchacho era para Dios y se lo entregaron al Señor, así como hizo Ana con su hijo Samuel, y empezaron a desarrollarlo. Luego viene Pablo y Pablo se convierte entonces en el maestro de él, se convierte entonces el tutor de esta persona, y al igual que Silas y otras personas más, Priscila, Aquila y otros, que incluso el mismo Pablo ahí en el capítulo 6, al final comienza a hablar de una serie de personajes, y también en segunda de Timoteo habla de todas esas personas que están con él, Lucas incluso, Bernabé en su momento, Marcos, el cual, bueno, fue un muchachito rebelde y las condiciones no se prestaban para que él pudiera sujetarse a este personaje, Pablo. Solo imagínense ustedes la escuela que hubiera llevado a este muchacho. Bueno, la llevó con Pedro, pero luego Pablo toma la decisión de traerlo y que forme parte de ese gran ministerio, un ministerio muy robusto, muy desarrollado, y que lo podemos ver nosotros en toda la palabra, ¿verdad? Aquí el aspecto importante para centrarnos propiamente en Timoteo es que él tiene una gran responsabilidad, porque es una iglesia ya desarrollada, ya establecida, es una iglesia muy madura y tiene un gran reto por delante porque es muy joven. Podríamos decir que es una persona inmadura, por decirlo de alguna manera, por su juventud, pero tiene un tutor atrás que, bueno, aquí la carta se presta, yo les motivo para que también la lean. La carta se presta para entender de la forma de cómo él empezó a desarrollarlo, a hablarle sobre las diferentes cosas y responsabilidades que él tenía que tener, no solamente hacia la congregación, hacia esta iglesia, sino también igualmente hacia sí mismo. Pues Pablo le dice: usted tiene que cuidarse de usted mismo y de la doctrina que usted lleva en esta iglesia, en este ministerio. Tiene que cuidarse mucho. En el capítulo 6, Pablo habla de una serie de condiciones que se están presentando, digamos en general, porque hay que recordar que no solamente el asunto era en Éfeso, igual que en el caso de Costa Rica, las cosas no son solamente las que nacen o brotan aquí en Costa Rica, hay muchas cosas que a través de las películas, a través de personas que vienen al país, traen y enseñan para que de una u otra manera aquí se den cosas, actos y situaciones que no deberían de ser. Ustedes saben que aquí no se siembra la droga. Aquí lo más que ha llegado a Costa Rica es a sembrar la marihuana y alguna que otra cosilla ahí, no sé, mata de chayote, alguna cuestión así, pero hablar de cocaína, hablar de heroína, ¿eso cuándo? ¿Cuándo en Costa Rica? Pues, pero eso, traído de otros lugares, la gente lo vio como una oportunidad de negocio y ha sido un negocio, para hablarlo, digamos, desde la perspectiva y la distancia que podemos tener nosotros, una perspectiva de un buen negocio, un negocio lucrativo para aquellos que están en esa situación. Pero todos sabemos en qué termina realmente un negocio como ese y que altera la situación del país como tal, porque ahora no es solamente el negocio y la prohibición y la gente que va a la cárcel por esa condición, sino también el grado de violencia. Este tipo de negocio, que no es negocio, trae una terrible violencia a la nación.
y que por ello oramos y le pedimos al Señor se rescaten los valores en nuestro país y se rescaten los valores en el mundo entero, porque esta es la realidad también que nosotros tenemos. El gran dilema es que las fibras familiares, las condiciones propias en las circunstancias intrafamiliares han venido afectando sin duda alguna, y los resultados en el país son muestra de lo que pasa en las familias, el deterioro que hay a nivel moral, y en contraposición, o diríamos más bien en contraste con esto, que ahora hay una mejor posición social, una mejor posición económica. Increíblemente, esto es una realidad. Pablo le expresa entonces a Timoteo y le empieza a decir sobre una serie de situaciones que se vienen dando, que son excesos, que tienen que ver precisamente con el asunto del deseo de la gente de querer prosperar, lo cual me parece muy bien y es correcto, es concordante con la palabra. Si hay algo que yo reconozco de Dios es que el Señor tiene buenos pensamientos para nosotros, no pensamientos de mal, sino pensamientos de bien. Y que el interés del Señor es que nosotros prosperemos, que crezcamos, que aumentemos, que estemos, que tengamos un mayor bienestar. Pero volvemos al punto, el camino por donde va esa prosperidad no necesariamente es el del Señor, el que el Señor nos ha trazado a nosotros. Vemos no solamente el asunto de la opulencia y los excesos, sino también de la ambición, pues Pablo lo dice en el capítulo 6, que parte de las cosas de las cuales Timoteo tiene que cuidarse es no entrar en discusiones con gente que ya está perdida, ya está equivocada en sus argumentos. Ellos creen que están bien y que está bien hacer esas cosas, pero todo detrás de aquello es meramente o propiamente el deseo de ambición, la ambición de tener más, pero no solamente es la ambición, sino también el grado de mezquindad al cual han llegado las personas con tal de conseguir esto. Eso me recuerda una vez en que a Jesucristo le llegaron dos hermanos, bueno, uno de ellos, que llegó en pleito con el otro hermano. Voy a pedirles por favor que vayan a sus Biblias a Lucas capítulo 12, por favor, porque aquí viene una interesante información que nos va a dar el Señor a nosotros en virtud de esta situación que se viene presentando con este grupo. Dice la palabra en el capítulo 12, el versículo 13, 12, 13. Vamos a ver, yo ya casi llego. Dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez y partidor? Y les dijo, vean, guárdense de toda avaricia, ambición, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y aquí pongamos atención sobre cómo nosotros podríamos perder el camino verdadero, el camino correcto, por la ambición. Nos enceguecemos por causa de la ambición y aquí hay que tener muchísimo cuidado. Pues dice que la abundancia de bienes no significa tener buena vida. Póngale atención a eso, qué interesante. Tener abundancia de bienes no representa necesariamente tener buena vida. Pareciera que las cosas se facilitan y todo, pero es la forma de cómo se construyó desde las bases en cómo se construyó esa vida lo que hace la gran diferencia. El camino, pues, que tomó, pues sigue la palabra, sigue diciendo, dice versículo 16. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, ya sé, esto haré. Voy a edificar mis graneros y los voy a edificar mayores. Y allí voy a guardar todos mis frutos y todos mis bienes. Y le diré a mi alma, alma mía, bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, tranquila, relájate, come, bebe y regocíjate. Aquí está la opulencia y los excesos.
Eso de regocijarse no es sentirse feliz. Es dar rienda suelta al placer. Dar rienda suelta al placer. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Así es el que hace tesoros, perdón, el que hace tesoros para sí y no es rico para con Dios. Estas condiciones son de las que habla Pablo y se las habla a Timoteo y le dice, usted tiene que tener sumo cuidado porque el camino podríamos perderlo, podríamos perder la dirección, podríamos empezar a andar por un camino que parece como más tranquilo, más relajante, más allanado, y tal vez no nos guste este camino que es más tortuoso, más difícil, a veces es muy incómodo, a veces quisiéramos salirnos de ese camino, pero es el mejor, porque ese camino, le dice Pablo a Timoteo, te lleva, hombre de Dios, a la vida eterna. O sea, a ser perpetuo, a eso se refiere, a ser perpetuo. Pero también tenemos otra condición más que podemos ver en el texto, y es la arrogancia y las penurias que llevan a las personas que marchan por un camino equivocado, el camino de la avaricia, el camino de los excesos, el camino de la opulencia, el camino de la ambición, de la mezquindad, lo lleva por terribles penurias. Pues así dice Pablo en el versículo 9 y 10. Por favor, vaya conmigo a 1 de Timoteo 9 y 10, que dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Oiga, el que quiere enriquecerse, Pablo no considera que esté bien. Pablo considera que esté mal. Y usted podría decir, pero entonces quiere decir que nosotros vamos a tener que vivir una vida pues difícil, vamos a vivir sin oportunidades, sin tener un bienestar mejor, una vida mejor. No, no, no. Es que aquí el punto es que la persona se encegueció tanto con el deseo, con la ambición, que aquello lo capturó. Y ahora ya no es dueño, ya no tiene voluntad para poder decidir, no, en este negocio no me voy a meter. No, la ambición se apoderó de él tanto que el hombre se encegueció. Y ahora esta cosa llamada ambición, dice Pablo, se convierte en tortura para él porque lo enlaza. Dice Pablo en el versículo 9, porque caen en tentación y lazo y en muchas codicias, codiciar cosas que no tienen sentido, necias. Son cosas sin sentido, dice él. Y dañosas además, o sea, ya son perjudiciales. Como decir comer algo que no debería, sé que no debería, pero tengo tanta hambre que no me limito, en este caso, a saber que esto después me va a perjudicar. Y luego de haber comido, aún así, de haber comido sabiendo que no debería, que no es apropiado, que no me ayuda, lo hice y entonces me perjudicó. Dice que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, una persona con grandes oportunidades, con grandes posibilidades, con una inteligencia, con una brillantez increíble, cayendo en una situación de zozobra en su vida, pasando penurias, pasando dificultades, pasando situaciones equivocadas en su vida, porque una vez que cayó en eso, ya no sabe qué hacer. Se vio perdido. Y ahí es donde hay personas que ustedes saben que incluso se quitan la vida porque se ven endeudados, porque se ven avergonzados, porque muchas personas, por cuántas personas tal vez incluso les pasó por encima con su ambición de querer lograr muchas cosas y ser más que los demás, siendo mezquinos incluso. Pablo entonces le dice a Timoteo, vos tenés que seguir otro camino. Pablo en el versículo 11, vaya conmigo, versículo 11. Bueno, no les leí el versículo 10, ¿verdad? Versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. O sea, fueron
qué tremendo, me gusta esa palabra, traspasado. O sea, ellos iban por el buen camino y de pronto se encontraron que ese no era el camino. ¿Y ya para qué? Ya estaban muy adentro de aquello, muy endeudados en todo sentido, ¿verdad? No pueden salir. Incluso hay personas que por esa ambición, que por ese deseo han ido hasta la cárcel y hoy por hoy ya no tienen libertad. No es como nosotros, no pueden andar por ningún otro lugar. Bien, aquí entonces, versículo 10 dice, fueron traspasados de muchos dolores. Y versículo 17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, dice Pablo, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, Y en el versículo 11, Pablo le dice a Timoteo, mira, tú sigue por este camino. Versículo 11. Pero tú, Timoteo, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y esto lo habla a él como persona, claro, como ministro, claro que es importante como ministro, pero también hay gente que piensa, y esto lo he hablado yo en diferentes momentos, en diferentes púlpitos, en diferentes sitios, de la importancia que tiene esto para cualquier persona, Nosotros tenemos que huir de aquellas cosas que nos empiezan a alumbrar y a deslumbrar increíblemente, y nosotros llegamos a pensar que esto es Dios que me quiere bendecir, y realmente no es así. ¿Por qué? Por no ser comedidos con nuestros intereses, con nuestras emociones. Y esto poco a poco nos fue llevando a un camino que de pronto ya no era el camino de Dios. Fueron traspasados. Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que huir de estas condiciones. Ten cuidado que por el interés de llegar a tener ahora, de pasar de una bicicleta a un vehículo, a tener 4 ruedas en vez de 2, ¿verdad? Tenga cuidado que no sea esto una situación que lo lleve a usted a una desgracia mucho mayor. Hay gente que le han pedido al Señor un automóvil, lo cual me parece muy bien. Pero luego estas personas de pronto ya dejaron de ir a la iglesia. Y de hecho esta pandemia ha servido muchísimo para muchas personas a dejar, ya aflojaron la tabla, dicen algunos, ¿verdad? Aflojaron esa intención, esa intencionalidad de querer seguirse congregando. Y ahora ni virtual, ni presencial, ni asincrónico, ¿verdad? Escuchando mensajes que ya otros han grabado en otros momentos. Nada de eso, nada. Ninguna forma de cómo seguir las cosas del Señor. Por 2 razones. 1, porque están amargados, y 2, porque seguramente les va muy bien. Pablo entonces le dice, mira Timoteo, tú necesariamente tienes que huir de estas cosas y seguir. Esto de seguir es importante. Sigue otro camino. Tú sigue otro camino. Y son las cosas que precisamente les quiero hablar ahora. Estas cosas que habla Pablo. Él le dice, tú sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Estas cosas son elementales para la vida nuestra. Aquí tenemos entonces la primera. Pablo le dice, este es el camino, muchacho. Muchacho, este es el camino. Tú debes seguir este camino, el camino de la justicia, de la justicia. Y este es un reclamo que se hace permanentemente. Y hoy por hoy, precisamente en ese documento, incluso que estaba leyendo ahora que nos lo pasaron en la tarde, con respecto a este acuerdo que hay entre la comunidad evangélica y la católica, se refiere concretamente a esa situación de la justicia social. Parece ser que el asunto de los impuestos no solamente es, digamos, un punto de discordia desde el punto de vista de que la gente está enojada porque le van a poner más impuestos, no, sino que se considera en medio de eso que hay una injusticia que se va a hacer con muchas personas que no tienen posibilidades. Ahora, yo miro una realidad en este país y la necesidad de actuar justamente, pero no hay forma de que el hombre pueda ser justo sino a través de Dios. Si ese hombre no se somete
a la justicia de Dios. Pablo le dice, tú tienes que seguir este camino y este camino empieza por la justicia. Tú tienes que aprender a seguir el camino de la justicia. Tienes que actuar justamente. Y justamente no son ninguna de las otras dos cosas y dos palabras que a veces la gente piensa. Se piensa que el cristianismo es puro amor, es puro amor. Entonces todos tenemos que perdonarnos sin importar quiénes seamos y cómo seamos y toda la cuestión. No, en esto hay que tener mucho cuidado. Porque el otro camino precisamente es la venganza. Ni amor, ni venganza. La gente piensa que cuando habla, por ejemplo, en el caso de esta muchacha de Allison, ¿verdad? Después de todo lo que se empieza a ver, toda la situación, después de tantos meses, 6 meses, 7 meses, vemos la crueldad que hicieron con esta niña. Y claro que nuestras emociones empiezan a levantar. Pero ¿qué queremos realmente? ¿Qué queremos nosotros? Porque yo no dudo que las personas cuando le dicen, vean, ustedes tienen que perdonar a esta persona. Jamás, jamás, amor, jamás, jamás. Eso de amar al prójimo con esa crueldad de esa persona, que sin duda alguna es una crueldad terrible, terrible, ¿verdad? Jamás vamos a amarla. Pero por otro lado, ¿qué es lo que queremos? Que toda la justicia, la ley, dicen algunos, ¿verdad? Incluso ahí escuchaba al abogado, que todo el peso de la ley recaiga sobre esta persona. Hey, ¿realmente nosotros eso es lo que queremos? Lo que nosotros queremos es justicia o venganza. Que él que sufra lo que la otra persona sintió, que sufra. La Biblia me enseña a mí que la forma de hacer justicia es llevándola delante del Señor. Que el Señor tome control de aquella situación. Yo me pongo a pensar igual en el caso de esta mamá de Allison, ¿cómo pensaba Eva con respecto a lo que hizo Caín con Abel? Y la crueldad con que Abel fue asesinado. ¿Cómo su hermano de manera tan despiadada tomó la decisión de quitarle, de arrancarle la vida? Y que Dios no hizo nada con respecto a esa persona. Eso no puede ser. La justicia de Dios no obra correctamente. Eso es lo que podría sentir en este caso Eva. Pero ¿qué dijo Eva? Eva no pronunció nada, sino que le permitió al Señor que hiciese la justicia correcta. Para eso existe una justicia correcta. A nosotros que no tenemos la ley en nuestras manos, que algunos desearan tener la ley en sus manos para actuar con respecto a estas personas, ¿verdad? Tantas personas que hacen tantas cosas crueles. La Biblia me enseña que todas las personas que han querido hacer el bien siempre llevan todas estas cosas al juez justo. ¿Cuántas cosas malas nos han sucedido y cuántas seguramente nos sucederán? Y a lo mejor hasta nosotros mismos, ¿cuántas cosas malas haremos a otros? Todas estas cosas debemos de llevarlas delante del Señor y que Él sea el juez justo quien haga la justicia correcta. ¿Qué es lo que hace generalmente un defensor? Lleva ante el juez las pruebas para que sea el juez quien decida. Él no, él quiere que el juez tome la decisión con base en todos los hechos que hay alrededor de esta situación y de cualquier situación. Así es como nosotros debemos de responder, así es como nosotros debemos de hacer. Porque si no, la situación se complicaría terriblemente y entonces sería una venganza tras otra. Este se vengó de aquel otro, este otro mató a este otro y así, y eso jamás, eso no es provida. Eso es una situación que desagrada a los ojos de Dios. Tú, le dice Pablo a Timoteo, tienes que seguir este camino, sigue el camino de la justicia. El camino de la justicia es un camino equilibrado. Es un camino de mucho cuidado con las cosas que vamos a hacer nosotros porque podríamos más perjudicar la situación que beneficiarla. Podríamos empeorarla que poder nosotros hacer la cosa correcta. El juez es el que decide cómo juzga. El juez es el que dice qué ha de hacerse con esta persona. A nosotros nos toca, tal y como lo dice Pablo acá, obrar de manera justa, actuar de manera justa. Nosotros debemos de hacer una justicia que sea la justicia de Dios. En este caso, la justicia social es una de las que Pablo está hablando aquí. Tú tienes que hablarle
a los hombres que quieren enriquecerse, a aquellos que incluso ya tienen cierta posición social y económica, que no sean mezquinos, que sean personas dadivosas, que sean personas que ayuden a otras personas a poderse levantar, que haya un equilibrio, que no busquen levantarse o subir o subir escalones en la vida a costillas, a costa de las demás personas. No, todo lo contrario. Tú tienes que advertirle a estas personas que si van por ese camino ya van mal y van a terminar peor. Van mal, pero terminarán peor. Y tú mismo tienes que hacer así. No te puedes congraciar con las personas, porque este tiene un buen auto, tiene buen anillo, como dice Santiago. Con él sí somos buenos amigos, le hablamos muy bien, pero con este que es más pobre, que es iletrado, este lo menospreciamos. Cuidado con la forma de cómo nosotros en nuestra vida, en general, hacemos justicia. Porque hay un Dios justo allá arriba que todo lo ve y Él es paciente para con todos nosotros, dice la palabra, solo que nosotros no tenemos todo el tiempo. Tú tienes que actuar con justicia. Tenga cuidado sobre la forma de cómo usted se dirige a unas personas y a otras. Incluso al revés, usted podría decir, vea, yo soy de las personas que solo con los pobres me llevo. Ay, yo con los ricachones y con las personas millonarias, esos que se creen. No, cuidado, cuidado, porque usted está dentro de ese grupo también. Usted habrá perdido su camino. Nosotros tenemos que tener cuidado porque nosotros sí vamos por otro camino y es el camino de la justicia. A mí me manda el Señor a amar a todos por igual. Y en eso, de verdad que tenemos que empezar a hacer una confrontación de nosotros porque hay personas que ciertamente no nos agradan. Y hay otros que nos agradan por naturaleza, por afinidad, porque concuerdan conmigo. Cuidado, ¿usted está siendo justo? ¿Yo estoy siendo justo de la forma de cómo interactúo con otras personas? Porque entonces podría estar perdiendo el camino verdadero. Número dos, bueno, aquí está el versículo 18 y 19, así lo dice la palabra. Dice el Señor, ¿qué tienen que hacer estas personas para ser justos? Y que hagan el bien. Usted le toca hacer el bien. A usted no le interesa ni no debe interesarle, no nos debe de interesar que otras personas hagan cosas malas. Usted tiene que hacer el bien, le dice Pablo. Que sean ricos, pero en buenas obras para con los demás, que sean dadivosos y que sean generosos. Y al hablar de generosidad, no necesariamente estamos hablando de dinero o de aquellas cosas que tal vez de una u otra manera a mí me sobran. Eso no es un beneficio. De hecho, la palabra también lo condena. La palabra de Dios dice que yo no debería congraciarme con aquellas personas que me caen bien y con aquellos que no. No, Señor, ese no es el camino. Ese no es el camino. El camino correcto es que yo deba de ser generoso con todas las personas. Y la generosidad se refiere incluso a ser tolerante con aquellos que realmente me ponen a prueba. Aquellos que me ponen a prueba. Entonces yo tengo que hacer una revisión de mí mismo, de si verdaderamente yo estoy siendo una persona justa. Segundo, es necesario, le dice Pablo, que sigas este otro camino. Yo creo que es importante que tú sigas este otro camino. Tú tienes que aprender y tienes que manejarte en el camino de confiar en Dios. A ti te toca confiar en Dios. No te toca otra cosa, muchacho. Dios no te llamó a ser millonario. Y les digo una cosa, que ustedes sean millonarios o que yo sea millonario no tiene ningún problema. Podemos hacerlo a causa de nuestros dones. Tenemos habilidades. Hay gente que tiene dones increíbles, espeluznantes, son bárbaros, son, wow, grandiosos. Y pueden hacer mucha plata, mucho dinero con esos dones. Hay personas muy sencillas, me acuerdo de una persona que, bueno, voy a decir no, mejor no. Iba a decirlo, es un muchacho que se llama Dagoberto, que él empezó con un señor pelando papas. Él pelaba papas y se dedicaba a pelar papas, pero él dijo, un día yo tendré mi empresa. Y de verdad, se esforzó y con muy pocos estudios, realmente él me lo decía, yo, bueno, apenas si acaso la escuela y por ahí un poquillo el colegio, pero no, yo decidí salir y yo dije, yo voy a ser una persona que
que voy a lograr muchas cosas. Hoy por hoy tiene una empresa grandiosa en venta de papas. ¿Mm? Tiene una gran cantidad, tiene una gran posición, una muy buena posición empresarial y tiene muchísimo dinero, muchísimo dinero. Eso no es malo. Lo malo es que cambie el corazón. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, a usted lo que le toca es entender, y dígaselo también a la gente, dígaselo a los ricos principalmente. Ustedes les toca confiar en Dios. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ese es el camino correcto. Esa es la carrera que ustedes deben de llevar a cabo. A ustedes les toca confiar en Dios, confiar en Dios. Pablo le dice a Timoteo, vea, versículo 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que ni pongan la esperanza en las riquezas, porque son inciertas. Confiar en las riquezas es incierto. Hoy puedo tener dinero, mañana no. Hoy puedo tener una casa, mañana puedo perderla. Entonces yo no puedo confiar en los bienes, yo no puedo confiar en las riquezas, porque estos vienen y van, vienen y van. ¿Hace cuánto? Probablemente usted tenía ahorrado $1,000,000 y ya no lo tiene. ¿Qué pasó? Sí, esta es la realidad. Las riquezas son inciertas. Por lo tanto, ese no es el camino. Este es el camino. Usted y yo debemos confiar en todo tiempo en el Señor. Nosotros debemos de confiar en el Señor. La permanencia en este mundo, por ejemplo, es incierta. ¿Quién dice que hoy y mañana y pasado mañana voy a seguir viviendo y voy a llegar a tener 98 años? O no sé, como en el caso de don Antonio. ¿Quién dice? ¿Quién dice? El papá de doña Claret, don Antonio, el papá de doña Claret. Yo voy a llegar a la edad de don Antonio. Sí, señor. ¿Quién dice? No, esta vida es incierta, hermanos míos. Esta vida es incierta. La vida verdadera es para disfrutarla, dice Pablo. No puede ser que las riquezas opaquen la vida verdadera, porque la vida no consiste en las riquezas, como dijo Jesucristo. La vida debería ser para disfrutarla. Vean lo que dice el versículo 7, por favor. Esté conmigo, versículo 7. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. No hemos traído nada a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. Quien busca el camino de enriquecerse terminará mal. Terminará mal. ¿Por qué? Porque precisamente dice la palabra que estas riquezas son inciertas. Vean lo que dice, por ejemplo, el versículo 8. Mientras usted tenga el sustento y el abrigo, tranquilo, usted tiene que vivir contento. Y esto de estar contento, por favor, también vea esta otra. Dice, versículo 16, el único que tiene la inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este mundo, ese Dios dice, ese Dios a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Usted tuvo plata, disfrútela, no la despilfarre, no confíe en ella, no crea que ahora sí tiene un estatus, ahora sí tiene identidad, ahora sí es alguien porque tiene esa riqueza, porque entonces habrás cambiado tu verdadero camino. Tenemos que tener mucho cuidado en eso, muchísimo cuidado, porque como bien lo leímos aquí nosotros, todas las personas que van por ese camino terminan mal. Terminan mal. Número 3. Dice Pablo, se lo dice a Timoteo, a usted le toca marchar por este camino. Sigue este camino. Mantenga su fe. Mantenga su fe intacta. Mantenga su fe intacta. Usted necesita mantener su fe. Yo le hago la pregunta. ¿Usted en quién ha creído? ¿En qué está basada su fe? ¿En Dios o verdaderamente en los ahorros que tiene, no sé, la chayotera que gracias a Dios por los que nos han bendecido con un montón de chayotes chiquiticos y grandes, jocotes? Oiga, yo ni hubiera pensado en comer jocotes en este año. ¿Ah? Oiga, qué bendición, nísperos.
Esta es la verdadera bendición del Señor, el compartir la vida. ¿En quién hemos creído nosotros? Dice Pablo en otros momentos que nosotros tenemos que mantener firme nuestra fe, firme nuestra fe. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que en la vida nos van a socavar y van a movernos para ver dónde, qué tan profunda es nuestra fe en el Señor. Sobre todo cuando sentimos que todas las cosas están tan oscuras a nuestro alrededor y pensamos, bueno, Dios me abandonó, Dios me abandonó. Ahí es donde debemos de trabajar más en nuestra fe para fortalecerla aún mucho más. Manténgase firme, dice Pablo, 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Y sí, esto es la vida, pelear. La vida es pelear y fe. Pelear y fe. Peleamos verdaderamente en esta vida. No es fácil la vida. Nadie, yo no sé cuál sea el pastor o la persona, el predicador, el fulano, el motivador que le dijo, la vida es fácil si usted sigue estos y estos caminos. No, señor. No, señor. La vida es una batalla por la fe. Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo ustedes fueron llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. A eso fuimos llamados. Nosotros no tenemos esta fe cristiana por una situación de un momento, de una condición propiamente particular, en donde en un evento nos dijeron, ahora usted es un cristiano, ahora va para el cielo usted. En el momento en que usted aceptó al Señor, ya tiene la vida eterna. No, Señor, porque mientras sigamos en este mundo, tenemos que seguir batallando. Tendremos que seguir batallando. Debemos ser disciplinados en nuestra vida, tener cuidado con aquellas cosas a las cuales queremos darle cierta rienda, cierto disfrute de la vida, incluyendo la vagancia. Es terrible. Nosotros tenemos que ponernos las pilas de verdad en muchas de las cosas, de las esferas de nuestra vida. Este nos lleva, dice Pablo, a un fin mayor. Si usted se mantiene corriendo, manténgase en ese camino de la fe, manténgase ejercitado en ese camino de la fe. Y número cuatro, es necesario que nosotros vivamos una vida obrando por amor, obrando por amor. Este es el camino, ayudar a los demás. Este es el verdadero camino al cual Dios nos llama. Pablo dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. Vean, ayer o antier, estaba viendo un documental con respecto a la situación que existe en este momento en Filipinas. Fíjense que el 40% de los niños en Filipinas no conocen o no conviven con sus padres. ¿Y sabe por qué razón? Porque todos ellos están en la cárcel, purgando una condena por narcotráfico, por haber robado, por todas aquellas cosas que el hombre desea, pero las desea ya. Y ese no es el camino. ¿Se imagina? En Filipinas el 40% de los niños no conocen a sus padres o no conviven con ellos porque sus padres, por estas situaciones de la ambición de la vida, o mataron a alguien para poderlo asaltar, o se dedicaron a las drogas para poder vender y tener más plata, y de pronto o los mataron o en este momento se encuentran en la cárcel. ¿Qué sociedad va a crecer de manera natural y correcta bajo el modelo de Dios así? Nunca, nadie. ¿Por qué? Porque sucumbieron a esta otra realidad. El amor al dinero es raíz de todos los males. No que el dinero sea malo, sino que el amor al dinero es raíz de todos los males. No puede hacerse el bien a otros esperando recibir de ellos. En eso tenemos que tener mucho cuidado. Por favor, vea el versículo 6. El versículo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿A qué se refiere esto? Yo no debería ayudar a otros esperando que, o sembrando ahora, porque si me pasa algo allá en el futuro a mí, yo sé que yo puedo acudir a esas personas. ¿Qué es esa manera de pensar? Eso es horrible.
y por eso no me gustan a mí los regalos, ¿sabe? Esa cuestión de un regalo de Navidad, ¿verdad? Que llega una persona y te da un regalo. Un regalo es un compromiso. Un regalo no es un regalo. Un regalo en este caso es que más adelante, cuando esa otra persona cumpla años, no sé, o tenga un té, alguna cuestión, yo tengo la obligación de tener que darle a él también. Y así no es como Dios lo ha concebido. Nosotros debemos de desarrollar el amor por los demás, el ayudar a los demás, la piedad hacia los demás con un contentamiento, sintiéndonos felices de haber ayudado a otro, no sembrando para luego más adelante poder cosechar. Eso no es el modelo de Dios, no es el modelo de Dios. Tal y como lo dice el libro de Proverbios, no sé si lo han leído ustedes, que dice que usted debería de echar su pan al río y más adelante lo va a cosechar. ¿Sabe qué significa eso? Cuando usted, por ejemplo, no sé si usted alguna vez ha hecho el ejercicio de agarrar el pan y echarlo en el río. ¿Qué pasa? Y se deshace, se pierde. No, el pan era para comerlo, ¿sí o no? Pero si lo echo en el río, se va a perder. Sí, eso es. A eso se refiere. Usted tiene que dar de tal manera, con el amor tal, que no importa si usted lo pierde, usted hizo lo correcto. A eso se refiere, a estar contento con lo que usted hizo. Usted me ayudó a mí, yo lo ayudé a usted. Tranquilos, estemos contentos con eso. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero amor. La obra que nosotros debemos de hacer, el camino que debemos de seguir es obrar con amor, obrar con amor. Y obrar con amor no es esperar cobrar más adelante ese cheque que yo hice hoy. Eso no es obrar con amor. La Biblia enseña que yo tengo que sentirme contento de haber hecho lo que es correcto y lo que me manda Dios a hacer con los demás, sin esperar nada más. Ni siquiera esperar del Señor, sino entender que así es como yo tengo que comportarme en la vida, que esta es la manera correcta de cómo yo debo de comportarme. Pablo le dice en el versículo 18 a estos hombres, le dice que hagan bien, sí, que sean ricos, pero en buenas obras, que sean dadivosos, que no sean mezquinos, pues, en otras palabras, y que sean generosos, que sean generosos. Y ser generoso no necesariamente es cuando tengo bastante plata voy a darle a fulano. No, señor. Ser generoso en este caso es ayudar a otros, aunque a veces yo no tenga el tiempo para poderlo hacer. Eso es ser generoso. Es incluso cuando me faltan algunas cosas, poder sembrar en esas personas, poder ayudar a esas personas. Eso verdaderamente es ser generoso. A eso se refiere la palabra. Y número 5, para ir ya finalizando, Pablo enseña que nosotros debemos de ir por el camino de la perseverancia. Perseverar. Usted y yo debemos perseverar. Sí, claro. Las decepciones que nos vamos a llevar aún en el cristianismo y con hermanitos cristianos es tremenda, es cruel, es dolorosa. No lo dude, no lo dude. Hay personas que no nos van a pagar como nosotros quisiéramos. Se lo digo yo que he servido a varias personas y no me han pagado de la manera correcta. ¿Qué importa? Usted y yo debemos perseverar. ¿Por qué? Porque lo hicimos como para el Señor, así como dice la palabra. Usted y yo tenemos que obrar, tenemos que actuar como para el Señor. Duele, claro que sí duele. E incluso nos agotan y nos desgastan y sin duda nos desaniman. Yo lo reconozco. Yo lo reconozco. Nosotros tenemos que huir de esa forma de actuar con las personas. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5, allá la parcita, por favor, lea conmigo lo que dice Pablo, ya finalizando su trayectoria, su vida. 2 de Timoteo, ya vamos a terminar. No sé si ya se me acabó el tiempo, pero ya casi terminamos. Solo nos falta un punto y terminamos. Por favor, capítulo 4, versículo 5. Pablo está hablando y se lo dice a Timoteo también y le dice, ve muchacho, tú sé sobrio. Sobrio se refiere en este caso como una persona alcoholizada que no tiene conciencia de lo que está haciendo, se refiere a que esté cuerdo, o sea, que esté en sus cabales, en sus 5 sentidos, que piense bien las cosas, que no actúe pues
emocionalmente. Tú no actúes emocionalmente. Sé cabal, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Y eso es un cumplimiento de todos nosotros. Todos nosotros tenemos un ministerio que cumplir, una vida, un propósito que terminar en esta tierra. Pablo dice, vea, en el caso mío, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice entonces, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos, o sea, usted y yo, los que aman su venida. Procura venir pronto a verme. Oiga, sigue, esto sigue. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Por eso les digo, Pablo está hablando aquí de una realidad de su propia vida. No dude que en su vida y en la mía van a pasar cosas similares. Dice Pablo acá, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Ve, toma a Marcos, tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí, hasta aquí. ¿Qué está hablando Pablo? Pablo lo que está hablando ahí son razones para no perseverar. Aquí tienes bastantes razones. Tuviste un pastor que era bien malo, que era grosero contigo, que no te saludaba, que, no sé, había un hermanito ahí en la congregación, que era un vecino que era terrible, me condena porque hubo personas que fueron amigos míos que me traicionaron en el momento en que yo más los necesitaba. Claro. Esa es la vida del creyente. Esa es la vida del cristiano. ¿Qué dice Pablo? ¿Sabes cuál es el camino? Nosotros no vamos por el camino del rencor. Vamos por este otro camino. Tú persevera. Tú persevera. Persiste. Estás cansado, así como en la imagen. ¿Ah? Te ves agotado. Te ves desgastado. Sigue adelante. Persevera, muchacho. Esto no termina aquí. Esto no termina aquí. Afiánzate a la vida eterna, como le dijo Pablo a Timoteo. Tú tómate, agárrate duro de la vida eterna, porque esto no termina aquí. Tú tienes que perseverar. Y finalmente, actúa en la vida con mucha mansedumbre. Ten mucho cuidado que las emociones no te ganen, cualquiera que ésta sea. El temor, la ira, el bajar la guardia, estar sensible. Cuidado. Tú tienes que mantenerte. ¿Sabe qué significa ser manso? Eso que le dice Pablo, tú tienes que mantenerte en este camino siendo manso. Se refiere a reconocer la voluntad de Dios en toda tu vida. No importa cuál sea tus circunstancias, sean buenas, porque eso nos gustaría, ¿verdad? Creemos que la voluntad de Dios es que yo tenga un aumento de salario. La voluntad de Dios es que yo tenga el mejor trabajo. Ojalá cerquita de la casa. Es más, aquí mismo, que yo pueda trabajar aquí mismo. Creemos que eso es solamente lo que hay de Dios para mí. No. La Biblia enseña, como lo dijo Jesucristo, ustedes tienen que aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. No se dejó llevar por las emociones.
Y el mundo te va a traer muchas emociones, no solamente tentaciones para el, no sé, para el lado sexual, ¿verdad? Que es una de las tentaciones más conocidas. No, no, hay otras tentaciones también. Quererte quitar la vida porque ves que la situación ya no sigue, que no avanza. No, mano, no, 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 no. Ser manso es aprender a aceptar la voluntad de Dios sobre mi vida. Hay una voluntad mayor de la cual, aunque luche, aunque patalee, aunque empiece a tirar piedras y empiece, como dijo Pablo, ¿verdad? Dura cosa te es pegar patadas, ¿verdad? Como el caballo dice, como el caballo brioso, así le dice el Señor. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿sí? Así es. Hay cosas que de la vida no nos gusta y quisiéramos no andar por el valle de sombra o de muerte. Tú aplica para tu vida ser manso. Tú tienes que aprender, tú y yo tenemos que aprender a vivir esta vida, a sortear esta vida, a avanzar en esta vida con mansedumbre. No puedes dejarte llevar por rabietas. Si alguien me ofendió, si alguien no me saludó, entonces yo, no, 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 no. Tú tienes que aprender a mantener una vida equilibrada. Tú vas por un camino, no te desvíes por otro camino. Nosotros vamos por otro camino que el mundo va. Nosotros vamos por un camino seguro. Sí, claro, es un camino empedrado, es un camino difícil, a veces imposible, pero bendito el Señor que nos ampara y nos mantiene hasta el día de hoy según su propósito, según su propósito. Cumple en tu vida el propósito de Dios. Job dice, y con esto termino, por favor, váyase a Job, capítulo 1, Job, capítulo 1. Vamos a irnos a leer el libro de Job, capítulo 1. Cuando llegan con todo el montón de noticias negativas, todo el montón de noticias, y lea el libro de Job para que vea, wow, wow, increíble, el montón de cosas que le pasó a él, toda su familia perdida, perdió sus bienes, todo, quedó limpio, es más, tan terrible fue la situación que le dio sarna también. Para terminarlo de acabar, su esposa le dice, ¿por qué no mejor maldices a Dios y te mueres? Porque mira en la circunstancia en la que estás. Así él habló, eso es tener mansedumbre. 1:20 dice la palabra hasta el 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y maldijo. No, ¿verdad? Y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno para su vida. Guarda la calma. Tienes que estar tranquilo. Aprender a estar contento con todo lo que viene del Señor, porque el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aún y cuando las cosas sean negativas, yo voy por el camino correcto. Tú tienes que decirte a ti mismo, yo también voy por el camino correcto. Nosotros vamos por otro camino. Este no es el mejor camino, tal vez para muchos, el que muchos quisieran, el camino fácil, el camino rápido. No, no. Pero este camino te lleva a la eternidad. Te lleva a la eternidad. Oremos. Padre de gloria y Señor de luz y misericordia. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, Señor, que están siendo sembrada en la vida de cada una de estas personas que nos escuchan ahora y nos escucharán después a través de las redes sociales. Bendigo sus vidas. Oro, Señor, para que tú le des firmeza a cada uno de ellos y se sigan manteniendo en este camino, porque este es otro camino. Nosotros vamos por el camino de la verdad y la vida. Gracias, Padre, por esta bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Padre les bendiga. Damos gracias al Señor
por lo que Él está haciendo por nosotros cada día. Y ahora queda con ustedes, don Félix, con unos mensajes de interés.